Hoy nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo para explorar la semana más significativa para los cristianos de todo el mundo, la Semana Santa, marcada por eventos fundamentales en la vida de Jesucristo. Esta semana es un punto central en la fe cristiana, llena de profundidad espiritual y significados ocultos. Conoceremos con detalle todos los acontecimientos, desde su inicio el Domingo de Ramos, pasando por todos los días de la semana, hasta el jueves de la Última Cena. Para comprender plenamente la importancia de la Semana Santa, es fundamental adentrarnos en los inicios del ministerio de Jesús y los conflictos que enfrentó con las autoridades religiosas de la época. Las enseñanzas de Jesús desafiaron las tradiciones y jerarquías religiosas porque, en lugar de apegarse a las acciones literales de la ley judía, explicó el núcleo espiritual del mensaje divino, enfatizando el amor, la compasión y la misericordia. Sus parábolas, profundas en su sencillez, arrojan luz sobre las injusticias sociales, invitando a sus oyentes a una transformación interior y a una auténtica práctica de la fe. Además, los milagros realizados por Jesús desafiaron directamente las concepciones tradicionales de la autoridad espiritual. Sanó a los enfermos, expulsó demonios e incluso resucitó a los muertos, demostrando así un poder divino que trascendía las limitaciones humanas. Estas hazañas extraordinarias fueron fuente de asombro y admiración para muchos, pero para las autoridades religiosas representaban una amenaza a su propia autoridad y existencia. En los días previos a la muerte de Jesús, una serie de acontecimientos tumultuosos marcaron su trayectoria terrenal. Entre estos acontecimientos, uno en particular provocó la ira de las autoridades religiosas y sirvió como detonante de los acontecimientos finales que culminarían con la crucifixión de Cristo, la resurrección de Lázaro. La historia de Lázaro, registrada en los Evangelios, es uno de los relatos más poderosos de los milagros de Jesús. Lázaro, el hermano de Marta y María, cayó gravemente enfermo y murió mientras Jesús estaba ausente. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, 4 días después de la muerte de Lázaro, la tristeza y el luto eran profundos en la familia y los amigos. Al llegar a la tumba de Lázaro, Jesús se enfrentó al dolor de la muerte y a la desesperación de quienes amaban al hombre que había muerto. En medio de lágrimas y angustia, Jesús demostró su divina compasión y poder. Con una orden sencilla, pidió que se quitara la piedra que cerraba la entrada del sepulcro y gritó con voz firme: «Lázaro, sal fuera». Lo que siguió fue un milagro de proporciones épicas. Lázaro, que llevaba 4 días muerto, salió del sepulcro todavía envuelto en vendas. La conmoción y la incredulidad de los presentes dieron paso a la alegría y el asombro ante el milagro que acababan de presenciar. La resurrección de Lázaro fue un testimonio vivo del poder de Jesús sobre la muerte y la promesa de vida eterna a quienes creen en él. Sin embargo, aunque muchos se sintieron conmovidos y transformados por la resurrección de Lázaro, otros la vieron como una afrenta directa a sus propias autoridades y tradiciones. Las autoridades religiosas, ya perturbadas por el creciente seguimiento de Jesús y sus enseñanzas, vieron en la resurrección de Lázaro un desafío final a su autoridad e influencia. La noticia se extendió rápidamente por toda la región y los que oyeron del milagro estuvieron divididos en su respuesta. Algunos se maravillaron del poder de Jesús y recurrieron a él con fe y oración, mientras que otros, especialmente los líderes religiosos, se sintieron resentidos por lo que había sucedido. Jesús estaba ganando cada vez más seguidores y desafiando la autoridad de los líderes religiosos, quienes se sentían amenazados y desafiados. Ante esto, estas autoridades decidieron que la única manera de contener el creciente movimiento en torno a Jesús era eliminarlo de una vez por todas. Sabiendo lo que estaba sucediendo, Jesús decidió entrar a Jerusalén como parte de su plan divino para cumplir las profecías mesiánicas y llevar a cabo la voluntad de Dios. Su entrada en Jerusalén no fue un acto impulsivo, sino una acción consciente y deliberada que tuvo significados profundos y múltiples. Este acontecimiento se relata en varios pasajes de los Evangelios, siendo el más conocido el que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 1 al 11.
Este pasaje se conoce a menudo como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén o el evento del Domingo de Ramos. El texto bíblico dice lo siguiente: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, sobre el monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: id al pueblo que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis una burra atada y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Si alguien dice algo, diga que el Señor lo necesita y que lo enviará pronto. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les había mandado. Trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó sobre ellos. Una gran multitud tendía sus mantos en el camino, mientras otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. La multitud que iba delante de Jesús y las que lo seguían gritaban: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y se preguntaba: ¿quién es este? La multitud respondió: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. El Domingo de Ramos marca uno de los momentos más emblemáticos de la vida de Jesús, un acontecimiento que se ha convertido en parte integral de la tradición cristiana y en un poderoso símbolo de la esperanza mesiánica. En este día, las multitudes se reunieron para recibir a Jesús en Jerusalén, saludándolo con palmas y ramas de olivo, en un gesto de aclamación y reconocimiento a su mesianismo. La entrada triunfal de Jesús estuvo marcada por un ambiente de expectación y entusiasmo. La noticia de sus enseñanzas y milagros ya se había difundido ampliamente, y muchos estaban convencidos de que Él era el Mesías prometido, que vendría a liberar al pueblo de Israel. Mientras Jesús se acercaba a la ciudad montado en un burro, una escena de humildad y sencillez, las multitudes se alineaban en las calles, extendiendo sus mantos en el camino y cortando ramas de olivo. Esta práctica era una demostración de respeto y honor, reservada a los líderes y reyes. Su elección de un burro también tenía significados simbólicos, reflejando la imagen de un rey pacífico, en contraste con la figura de un conquistador militar. Las ramas de olivo eran símbolos de victoria, paz y prosperidad, ampliamente utilizadas en la cultura judía como emblemas de bendición y favor divinos. Al saludar a Jesús con ramas de palma y de olivo, las multitudes expresaron su creencia en que Él era el Mesías prometido, el Rey de Israel, que traería liberación y redención. Sin embargo, no todos recibieron a Jesús con alegría y alabanza, mientras que las multitudes alabaron a Jesús como el Mesías largamente esperado, mientras las autoridades religiosas conspiraban secretamente su destrucción. El Domingo de Ramos marcó el comienzo de una semana tumultuosa y llena de acontecimientos que culminaría con la crucifixión de Jesús. Sin embargo, en ese momento, la multitud estaba llena de esperanza y expectativa, sin saber el drama que se desarrollaría en los días siguientes. Para ellos, Jesús era el Rey que venía, el que traería la salvación y la liberación, y lo saludaron como tal, celebrando su presencia con alegría y fervor. El Lunes Santo fue un día importante en la semana previa a la crucifixión de Jesús. Después de su entrada triunfal en Jerusalén, Jesús regresó al templo, donde realizó una acción que tendría repercusiones a través de los siglos: la purificación del templo. Al llegar al templo esa mañana, Jesús encontró una escena de comercio y bullicio. Los vendedores negociaban animales para el sacrificio y los cambistas intercambiaban monedas, convirtiendo la casa de oración en un mercado. Esta escena no solo violaba la santidad del templo, sino que también era una afrenta a la verdadera adoración que Dios deseaba. Con una mezcla de tristeza e indignación, Jesús actuó. Volcó las mesas de los cambistas y expulsó a los vendedores del templo, diciendo: «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis convirtiendo en una cueva de ladrones». Mateo 21:13. Esta acción de Jesús no fue solo un acto de celo por la santidad del templo, sino también una poderosa declaración sobre la verdadera naturaleza de la adoración.
Él enseñó a los presentes y a los que quisieran oír de este acontecimiento que Dios desea adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:23. La verdadera adoración no se caracteriza por rituales vacíos o externalidades religiosas, sino más bien por corazones sinceros y vidas transformadas por la fe y el amor a Dios. Al limpiar el templo, Jesús estaba llamando al pueblo a volver al propósito original del templo: ser un lugar de encuentro con Dios, de oración y de comunión. Los invitó a un culto que trasciende las formalidades externas y llega a la esencia de la relación con el Padre Celestial. El lunes santo, mientras la gente de Jerusalén estaba ocupada con sus actividades diarias, Jesús los desafió a examinar sus corazones y prioridades. Los invitó a un culto auténtico y comprometido, que se manifiesta no solo en palabras y rituales, sino en una vida vivida conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el lunes santo es un recordatorio para todos nosotros de la importancia de la verdadera adoración en nuestras vidas. Es una invitación a evaluar nuestros propios corazones y prácticas religiosas, asegurando que nuestra adoración sea genuina, sincera y centrada en Dios. Es un recordatorio de que la casa de Dios debe ser un lugar de oración y comunión, donde encontramos la presencia viva del Señor y somos transformados por su amor y gracia. El martes santo fue un día notable e intenso en la vida de Jesús durante la Semana Santa. Después de la purificación del templo, el lunes santo, Jesús continuó enseñando en el templo de Jerusalén, enfrentándose a confrontaciones y desafíos por parte de los líderes. En este día, Jesús se dedicó a transmitir enseñanzas profundas e impactantes, utilizando parábolas y confrontaciones directas para desafiar la hipocresía y la falta de comprensión espiritual de los líderes religiosos de la época. Entre las parábolas más conocidas e impactantes pronunciadas por Jesús, destaca la parábola de los dos hijos, registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Una mañana soleada, delante de varias personas comunes y autoridades religiosas, Jesús comenzó a contar la parábola. Un hombre tenía dos hijos, y volviéndose al primero, le dijo: «Hijo, ve hoy a trabajar en la viña». El hijo respondió: «No quiero». Pero luego cambió de opinión y se fue a trabajar en la viña. Esta fue la primera parte de la parábola. El público escuchó atentamente mientras Jesús describía la historia de dos hijos y sus reacciones ante la petición de su padre. El primer hijo inicialmente respondió con rebelión y negativa, pero al reconsiderarlo, decidió obedecer y fue a trabajar en la viña. Mientras la gente reflexionaba sobre el destino de este hijo, Jesús continuó: «Entonces el padre se volvió hacia su otro hijo y le hizo la misma petición. El hijo respondió: «Sí, Señor, pero no lo fue». En este punto de la parábola, los oyentes notaron el cambio en el comportamiento de los niños. El segundo hijo, a diferencia del primero, inicialmente aceptó obedecer la petición de su padre, pero al final no cumplió su palabra. Después de contar la historia de los dos hijos, Jesús planteó una pregunta para reflexionar: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Los oyentes meditaban sobre la pregunta de Jesús, considerando las acciones contradictorias de los hijos. Reconocieron que, a pesar de la negativa inicial del primer hijo, terminó obedeciendo y haciendo la voluntad de su padre, mientras que el segundo hijo, aunque prometió obedecer, no cumplió su palabra. Finalmente, Jesús aplicó la lección de la parábola a los líderes religiosos que lo escuchaban. «En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas os preceden en el reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las prostitutas sí. Y aun después de ver esto, no os arrepentisteis ni creísteis en él». Con estas palabras, Jesús reveló el verdadero significado de la parábola. Señalaba la actitud de los líderes religiosos que, a pesar de sus afirmaciones de piedad y obediencia, no estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Mientras tanto, aquellos que inicialmente parecían alejados de Dios, como los recaudadores de impuestos y las prostitutas, estaban demostrando arrepentimiento y fe genuina. Así, la parábola de los dos hijos es una poderosa lección sobre la importancia de la verdadera obediencia y el arrepentimiento ante Dios.
independientemente de las apariencias externas o de las vacías declaraciones de piedad, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y a arrepentirnos sinceramente delante de Dios, reconociendo que la verdadera fe se manifiesta en acciones de obediencia y amor a los demás. Después de explicar la lección de la historia, Jesús comenzó a contar otra parábola, conocida como la parábola de los labradores malvados, registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 46. En este pasaje, Jesús dice lo siguiente: escuchen otra parábola. Había un terrateniente que plantó una viña, lo cercó, cavó un aljibe para prensar las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó la viña a unos labradores y se marchó lejos. Con esta introducción, Jesús preparó el escenario para la parábola. Los oyentes imaginaron a un terrateniente que, en la preparación de su viña, invertía importantes recursos para asegurar una buena cosecha. Luego confió la viña al cuidado de los labradores. En el tiempo de la cosecha, el dueño enviaba a sus siervos a los labradores para recibir su parte de los frutos. Sin embargo, los campesinos agarraron a los sirvientes, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon al tercero. Este giro en la historia conmocionó a los oyentes, quienes reconocieron la traición y violencia de los labradores, quienes se negaron a compartir los frutos de la viña con el propietario y, en cambio, atacaron a sus sirvientes. Jesús continuó diciendo que el dueño envió otros siervos, más que los primeros, y los labradores los trataron de la misma manera. Finalmente el dueño envió a su hijo pensando: respetarán a mi hijo. La inclusión del hijo en la narración trajo una dimensión emocional y dramática a la parábola, y los oyentes sintieron la expectativa y la esperanza del propietario de que su hijo fuera respetado y honrado por los granjeros. Sin embargo, la respuesta de los agricultores fue trágica y fatal. Y cuando vieron al hijo, se dijeron unos a otros: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su herencia. Luego lo agarraron y lo mataron. Finalmente Jesús planteó una pregunta para reflexionar. Cuando vuelva, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? La respuesta era obvia para sus oyentes. Llevaría a aquellos malvados ante la justicia y arrendaría la viña a otros labradores, quienes a su debido tiempo le darían su parte de los frutos. Así, Jesús concluyó la parábola destacando la justicia divina que se ejecutaría contra los labradores malvados y la cesión de la viña a otros que fueran más fieles en su responsabilidad. La parábola de los labradores malvados es una poderosa ilustración del rechazo de Jesús por parte de los líderes religiosos de su época y las trágicas consecuencias de la desobediencia y la incredulidad. Nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a la autoridad y el liderazgo de Cristo en nuestras vidas, y nos recuerda la importancia de vivir fiel y agradecidamente ante Dios. Otra parábola significativa es la conocida como la parábola de los siervos malvados, registrada en Mateo 22, versículos 1 al 14. En ella, Jesús explica que el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Con esta introducción, Jesús preparó el escenario para la parábola. Los oyentes imaginaron a un rey que, para celebrar la boda de su hijo, estaba organizando un gran banquete, una fiesta espléndida y lujosa para honrar la ocasión especial. Continuando la parábola, Jesús continuó diciendo que el rey envió a sus siervos a llamar a los invitados al banquete, pero ellos no quisieron venir. Este giro de los acontecimientos sorprendió a los oyentes, quienes reconocieron el gran honor y privilegio de ser invitados al banquete del rey, pero se sorprendieron al saber que los invitados rechazaron la invitación, negándose a participar en la fiesta. Jesús explicó entonces que el rey envió a otros siervos, ordenándoles que celebraran la boda de su hijo, dispuestos a hacer cualquier cosa para asegurar que el banquete fuera disfrutado por muchos. Sin embargo, la reacción de los invitados fue decepcionante y repugnante. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, el otro a su tienda. La falta de consideración y respeto de los invitados hacia la invitación del rey fue evidente. Mostraron indiferencia y desdén ante el banquete preparado con tanto cuidado y generosidad. Ante este rechazo, el rey tomó una decisión sorprendente.
dijo a sus sirvientes: «Los invitados que elegí no eran dignos. Así que salid a los cruces de caminos e invitad al banquete a todos los que encontréis». Independientemente de su condición o mérito, Jesús mostró que el reino de Dios es para todos aquellos que responden a la invitación con fe y gratitud. Sin embargo, la parábola todavía tiene una conclusión sorprendente. Cuando el rey entró para ver a los invitados, vio a un hombre que no llevaba traje de boda y le preguntó: «¿Cómo entraste aquí sin traje de boda?». El hombre se quedó sin palabras. Entonces el rey dijo a sus siervos: «Atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes». Esta última parte de la parábola resalta la importancia de responder adecuadamente a la invitación del rey. Aunque la invitación ha sido extendida a todos, cada persona es responsable de aceptarla con humildad y gratitud. Cualquiera que rechace la invitación del rey o la acepte de manera irreverente e irrespetuosa, enfrentará severas consecuencias. Así, la parábola de los siervos malvados es una poderosa ilustración de la responsabilidad y el privilegio de quienes están llamados a participar en el reino de Dios, así como de las consecuencias de rechazar o aceptar negligentemente esa invitación. Nos desafía a responder con fe, humildad y gratitud a la generosa invitación del Rey del Cielo a celebrar y disfrutar las bendiciones de su reino. Aunque la Biblia no especifica cuántas y cuáles parábolas contó Jesús ese día, cada una contenía mensajes profundos sobre el arrepentimiento, la fe, la justicia y el reino de Dios. Su propósito era desafiar a los oyentes a examinar sus propios corazones y acciones, así como confrontar a las autoridades religiosas con sus fallas y errores. Además de las parábolas, Jesús también confrontó abiertamente a los líderes religiosos, exponiendo su hipocresía y falta de comprensión espiritual. Denunció su búsqueda de honor y prestigio, su explotación del pueblo y su negativa a reconocer la verdadera autoridad divina. Las enseñanzas y enfrentamientos de Jesús durante el Martes Santo reflejaron su compromiso con la verdad y la justicia, así como su determinación de cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Incluso frente a la creciente oposición y hostilidad de las autoridades religiosas, Jesús permaneció firme en su misión de proclamar el reino de Dios y ofrecer la salvación a todos los que lo aceptaran. El Miércoles Santo es un día rodeado de misterio y silencio en los relatos evangélicos. A medida que se desarrollaban los acontecimientos que condujeron a la crucifixión de Jesús, este día suele estar marcado por una pausa en la narración, un momento de reflexión y preparación para los eventos cruciales que vendrían. No existen relatos específicos de actividades o enseñanzas registradas en este día, lo que deja un vacío en la narrativa de la Semana Santa. Mientras Jesús y sus discípulos permanecen en Jerusalén, los acontecimientos se mueven rápidamente hacia el clímax de la semana. Sin embargo, detrás de escenas se están reuniendo fuerzas oscuras. Es en esta aparente calma que Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, comienza a caminar hacia su trágico destino. Impulsado por la codicia y la ambición, se reúne con los principales sacerdotes y los líderes religiosos, quienes están decididos a arrestar a Jesús. Judas hace un trato con ellos, ofreciéndoles entregar a Jesús a cambio de 30 piezas de plata. Este acto de traición es el catalizador final que desencadenará una serie de acontecimientos que culminarán en el arresto, juicio y crucifixión de Jesús. Para los demás discípulos, este puede haber sido un momento de ansiedad e incertidumbre, mientras trataban de comprender el significado de las enseñanzas de Jesús. Antes de su crucifixión, Jesús tuvo un momento de gran importancia teológica y espiritual con sus discípulos, conocido como la Última Cena. Durante esta ocasión, instituyó la Cena del Señor e impartió enseñanzas cruciales a sus seguidores. En la tarde del Jueves Santo, Jesús y sus discípulos se reunieron en Jerusalén para celebrar la Pascua judía, fiesta que conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Durante la cena, Jesús compartió momentos de comunión e intimidad con sus discípulos, al mismo tiempo que los preparaba para los dolorosos acontecimientos que estaban por venir. Mientras estaban a la mesa, Jesús tomó el pan y el vino,
símbolos comunes en la tradición de la Pascua judía, y les dio un nuevo significado. Partió el pan, lo bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad y comed, este es mi cuerpo». Luego tomó la copa de vino, dio gracias y se la ofreció a sus discípulos, diciendo: «Bebed de ella todos, esta es mi sangre de la nueva alianza, que por muchos es derramada para perdón de los pecados». Con estas palabras, Jesús instituyó la Santa Cena, sacramento que simboliza la comunión con Dios y con los hermanos en la fe, además de recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. El pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Jesús, ofrecidos como sacrificio por los pecados de la humanidad. Y participar en la cena es una forma de renovar el compromiso con la fe cristiana y recibir la gracia salvadora de Cristo. Mientras compartían el pan y el vino, Jesús se detuvo solemnemente y miró a cada uno de sus discípulos con amor y compasión. Él sabía que se avecinaba traición y negación, pero también sabía que el sacrificio que estaba a punto de hacer traería redención y vida eterna a todos los que lo aceptaran. Entonces Jesús hizo una declaración oscura, prediciendo la traición de uno de los discípulos. Él dijo: «En verdad os digo que uno de vosotros me va a traicionar». Los discípulos estaban preocupados y entristecidos, y cada uno de ellos comenzó a preguntarse si él era el traidor. En Juan, capítulo 13, versículos 28 al 30, después de que Jesús dijo que el traidor sería aquel a quien le daría el pedazo de pan mojado, le dio el pan a Judas Iscariote y le dijo que hiciera lo que tenía que hacer rápidamente. Después de recibir el pan, Judas se fue inmediatamente, y algunos de los discípulos pensaron que salía a comprar algo o a dar algo a los pobres. Además, Jesús también habló de la negación de Pedro, uno de sus discípulos más cercanos. Jesús le dijo a Pedro: «De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Estas palabras anticiparon el momento de debilidad de Pedro durante el juicio de Jesús, cuando negó conocerlo 3 veces, cumpliendo la predicción de su maestro. En medio de estos acontecimientos oscuros, Jesús transmitió también a sus discípulos un mandamiento fundamental: el mandamiento del amor. Él dijo: «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Esta es una exhortación a la unidad y al amor mutuo entre los seguidores de Jesús, reflejando el amor sacrificial demostrado por Cristo en la cruz. Asimismo, durante la cena, Jesús dio un ejemplo práctico de servicio al lavar los pies de sus discípulos. Se levantó de la mesa, tomó una palangana de agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Un acto humilde reservado a los siervos más bajos, el gesto de Jesús de lavar los pies de sus discípulos demostró su humildad y amor, además de llamar a sus seguidores a servirse unos a otros con humildad y amor. Después de la última cena, todavía Jueves Santo, Jesús y sus discípulos abandonaron la sala donde habían celebrado la Pascua y se dirigieron al Monte de los Olivos, concretamente al huerto de Getsemaní. Este era un lugar familiar para Jesús y sus seguidores, un lugar donde a menudo se reunían para orar y buscar la comunión con Dios. Cuando llegaron al huerto, Jesús sintió el peso aplastante de lo que estaba por venir. Él era consciente del destino que le esperaba: traición, arresto, juicio y crucifixión. Mientras la angustia y la tristeza lo envolvían, Jesús compartió con sus discípulos la intensidad de su agonía y les pidió que oraran con él. Mientras oraba fervientemente al Padre, experimentó una agonía tan profunda que su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían al suelo. En aquel momento de extrema aflicción, clamó al Padre diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mientras tanto, Judas Iscariote, el traidor, se acercó a Jesús con un grupo de guardias y líderes religiosos armados con espadas y palos. Se acercó a Jesús y lo traicionó con un beso, identificándolo como el objetivo del arresto. Jesús, con calma y dignidad, enfrentó a sus captores y les interrogó sobre la necesidad de tanta fuerza armada para arrestarlo a él, que había enseñado públicamente en las sinagogas y en el templo. Jesús sabía que su encarcelamiento era parte del plan divino
y que todo estaba sucediendo según la voluntad de Dios. Cuando sus discípulos vieron que arrestaban a Jesús, se llenaron de miedo y confusión. Pedro, en un acto impulsivo, sacó su espada e hirió a uno de los siervos del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero Jesús reprendió a Pedro y le dijo que guardara la espada, porque el que a espada vive, a espada morirá. Después de su arresto, Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás y el Sanedrín, donde fue interrogado y acusado de blasfemia. Mientras tanto, Pedro, temiendo por su vida, negó 3 veces conocer a Jesús, cumpliéndose la predicción hecha durante la última cena. Así, el Jueves Santo, después de la última cena, Jesús afrontó su arresto, cumpliéndose el propósito divino de redención y salvación para toda la humanidad. Mientras la oscuridad de la noche envolvía a Jerusalén, el plan de Dios se estaba desarrollando, preparando el camino para el cumplimiento de la profecía y la victoria final de la resurrección. La última cena, con su institución de la Cena del Señor y sus palabras que predicen la traición de Judas y la negación de Pedro, nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza del compromiso con Cristo y el llamado al amor y al servicio mutuo. En este tiempo de preparación espiritual, estamos invitados a contemplar el significado más amplio de la Semana Santa en nuestras vidas. Es un momento para reflexionar profundamente sobre el viaje de Jesús a la cruz y a la tumba vacía, y cómo estos acontecimientos transforman nuestras propias vidas y nuestra comprensión de la redención y la gracia divina. Que la Semana Santa sea un tiempo de renovación espiritual y transformación en nuestras vidas, a medida que nos acercamos a la celebración de la resurrección de Jesús y la promesa de vida eterna que Él ofrece a todos los que creen. Que podamos inspirarnos en la profundidad del sacrificio de Cristo y esforzarnos por vivir a la altura de su ejemplo de amor, gracia y redención. Que esta Semana Santa sea una oportunidad para renovar nuestra fe y comprometernos más plenamente en el camino de Jesús, siguiéndolo con humildad, gratitud y devoción.